Estamos en mitad de una serie que no es sino reflexiones, simplemente reflexiones, no estudios, ni mucho menos reflexiones, acerca de una carta que escribió Santiago. Santiago, el hermano de Jesús. Santiago escribe una carta que es tan práctica que a cuya serie, si tratamos esta carta forma de reflexión, la podríamos llamar ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Cada una de sus secciones puede ser titulada ¿qué hacer? Y así, en la serie de hoy hemos titulado ¿qué hacer con mi bocota? Porque vamos a estar hablando de lo que Santiago habla. Santiago va a hablar en este segmento de hoy de la lengua, de la boca, de lo que hacemos con nuestras palabras. Bocota, definición de bocota, no existe. Bocota no existe porque cuando fui a buscar bocota en el diccionario para deciros bocota según la Real Academia, no existe. Entonces bocota es un término, no sé si es propio, en todo caso sería coloquial. Entonces hay que dar una definición. Definición propia del vocablo bocota. Dícese de la boca del bocazas. Es decir, todo bocaza, es decir, aquella persona que habla más de lo que debe, que es indiscreto, que dice lo que no debe decir, que mete la pata continuamente, eso es un bocaza. Bueno, pues todos los bocazas tienen una gran bocota. Eso no significa que aquellos que no podamos ser definidos exactamente como bocazas, no hagamos uso de nuestra bocota, porque de vez en cuando esta la convertimos en una bocota. ¿Quién no ha tenido en alguna ocasión esta experiencia? Algo similar a esto, ¿no? Hace tiempo que no ves a una compañera de trabajo y tal, y pasan los años, la gente se pone un poquito más, ¿no? Con los años, en fin, pasan cosas en el cuerpo y dice, oh, hombre, me alegra de verte, que sí, me alegra de verte, oh, qué bien, qué tal, oye, qué tal, cómo estás, veo que estás así, cuando es niño o niña, lo sabes ya, y te dice, no estoy embarazada. Entonces, cuando todas tus preguntas existenciales vienen a la mente, dices, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué he venido a este mundo? Dios mío, trágame, tierra, trágame, hazme un favor. ¿No es así? Esto se suele cometer como promedio una vez el error. Os confieso que yo estoy por encima del promedio. Bien, por tanto, muchas veces nos gustaría a esta bocota ponerle un freno, es decir, ponerle ese símbolo, a ver si soy capaz de parar. Pero es que en otras ocasiones, y esto es lo peor, muchas veces lo que realmente estamos buscando es el rewind. Es decir, a ver si damos para atrás. Lo que he soltado, a ver si soy capaz de meterlo para adentro otra vez. Porque una vez suelto, si ha provocado un daño, ya está hecho. Una vez suelta la palabra, una vez que has usado tu boca como una bocota, una vez que está fuera, has perdido el control totalmente de lo que has dicho. Ya está fuera, ya es irremediable. Bien. Cuando Santiago habla en esta sección particularmente de la lengua, de las palabras, del poder de las palabras, de su influencia, de sus repercusiones, de sus contradicciones, etc., no es que lo haga solamente en ese sector, lo hace especialmente en ese sector, pero lo hace a lo largo de su carta. Y ya habíamos visto una vez anterior que Santiago nos recordaba algo impresionante, y era lo siguiente, nuestro lema de hoy. Pero cada uno sea, nos dice Santiago, pronto para oír, tardo para hablar. Pronto para oír, tardo para hablar. ¿Por qué nos dice esto Santiago? Bueno, pronto para oír. Porque cuando tú estás en una discusión, cuando tú estás en un enfrentamiento o cuando tú estás en una conversación, la otra persona necesita exactamente lo que tú estás necesitando. Tú quieres para ti lo mismo que está queriendo el otro para sí. Cuando yo escucho en una discusión con mis hijas, por ejemplo, con mi familia, pero papi escucha, alarma. Me lo dicen, Pero papi escucha. ¿Qué me están diciendo? Papi, ¿tú no quieres para ti ser oído y entendido? Me tienes que oír, me tienes que entender también a mí. Por tanto, Santiago nos dice que esa luz de alarma en algún momento se te encienda. Pronto para escuchar. ¿Por qué? Porque la otra persona está necesitando ser oído y ser escuchado, pero también tardo para hablar. ¿Por qué tardo para hablar? Porque nuestras palabras son extraordinariamente poderosas. Mucho más de lo que nosotros podemos ni siquiera imaginar. De hecho, nosotros mismos, en gran parte, ¿quiénes somos? Nuestra personalidad está moldeada por palabras que en algún momento se nos dijeron a nosotros o acerca de nosotros. La persona se
percibe a sí misma con ese grado de desconfianza que inculcaron sobre él, o de confianza en sí misma, o con este complejo, o con aquel, o con aquella virtud, o sin aquella virtud, en base en gran parte a palabras que se nos profirieron a nosotros, o que fueron dichas o son dichas acerca de nosotros, de manera que las palabras tienen un gran poder. Es a lo que nos llama Santiago, a prestar oído y a ser tardo para hablar, porque tus palabras tienen que estar medidas lo más posible, puesto que tienen un gran poder, y no solamente las palabras tienen un gran poder, sino que además pesan diferente. Las palabras pesan diferente según su signo. ¿Cuántos cuentos habré contado yo a mis niñas? Eso tiene un signo muy bonito. ¿Cuántas cosas bonitas habremos dicho los unos a los otros tantas veces? ¿Tiene un peso? Tiene un peso. ¿Qué pesa más? ¿Las cosas buenas o las cosas malas? Las cosas malas. Te voy a poner un ejemplo. Si trabajas con personas, o si pasa un día entero y has recibido buenas influencias de mucha gente, estás feliz, tú no te das ni cuenta, y sin embargo, están haciendo cosas bonitas, te están diciendo cosas bonitas por ti, pero tú no te das cuenta. Ahora, entrégate a un malo. O sea, una persona, enfréntate a esa persona que en el cajero te mira mal, te trata mal o te hace un desprecio. Un cajero, por decir algo. Es que se te revuelve las entrañas y todo el día, o un insulto en el tráfico, todo el día va a circular durante una gran parte acerca de eso. Las palabras tienen diferente peso, según su signo. De manera que no podemos con una palabra buena recomponer una mala. Una palabra mala necesitaría de muchas palabras, ingente cantidad de palabras buenas. Las palabras pesan también diferente según su fuente. Si eres un amigo, tus palabras pesan como 5 kilos. Si eres un jefe, 10, 15 kilos. Si eres un líder de algún tipo, algún maestro, alguna persona influyente, quizás pesen 30 kilos. Si eres una mamá, tus palabras pesan mucho. Palabras pueden pesar 50, 70 kilos. Si eres un papá, por alguna razón que yo desconozco, tus palabras pesan lo mayor. De manera que las palabras no solamente tienen mucho poder, sino que pesan distinto, según su signo y según su fuente. Y por tanto, las palabras o el tiempo de recuperación que las personas necesitamos basado en las palabras, ese tiempo de recuperación también será desigual. Precisamente porque las palabras no pesan lo mismo. Es decir, yo te digo a ti algo hoy hiriente y al renglón seguido te digo algo que recompone la herida para decirte algo que es bueno. 1-1, empate, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto que cuando metemos la pata con esta bocota, es muy importante, y lo veremos al final, decir lo siento. Lo que no podemos pretender es que una palabra buena recomponga una mala, porque tienen diferente peso y requieren diferente tiempo. De ahí que no podemos decir, te dije lo siento, te he dicho algo bueno, ahora, y algo, hace un minuto te he dicho algo malo. No, pues 1 menos 1, 0. ¿Por qué entonces no estamos en la misma situación que antes de lo que dije cuando lo dije? ¿Por qué no? Pues muy sencillo, porque tú puedes pedir perdón sinceramente y la otra persona te puede perdonar sinceramente. Pero si yo estoy jugueteando y haciendo tonterías en la cocina y te quemo, aunque te pida perdón sinceramente y tú sinceramente me perdones, tienes una herida que puede necesitar ser tratada, porque las palabras tienen diferente peso, también necesitan tiempo y el tiempo es diferente. Entonces, sabiendo lo que las palabras son en cuanto a su importancia más de lo que podemos prever, y sabiendo que pesan diferente, y pesan diferente según su fuente, Santiago empieza la sección de hoy diciéndonos una cosa. En su mundo, en el mundo judío donde Santiago, el hermano del Señor, vivía, en su mundo, los rabinos, los maestros, eran considerados personas de respeto, de reputación social. Había un algo importante en los rabinos, en los maestros. Esa importancia era transferida del mundo judío al mundo cristiano, según las asambleas, las congregaciones de Jesús se iban extendiendo por el mundo mediterráneo. Y a estas congregaciones les dice Santiago, sabiendo la importancia
y el poder de las palabras, y sabiendo el peso que tienen de acuerdo a su fuente, les dice: mirad, hermanos, y aquí empieza la sección de hoy, no os hagáis maestros muchos de vosotros. No busquéis esa reputación o privilegio de ser maestro, de ser reconocido ante los demás. ¿Por qué? Porque sabemos que recibiremos, los maestros, un juicio más severo. Esto no es un juicio más severo en el sentido de castigo, es un juicio más severo en el sentido de que los maestros serán medidos de una forma distinta, mucho más estricta, por el poder de las palabras. Yo ahora mismo podría decir cosas que destruirían esta congregación. Una gran responsabilidad, ¿no? Porque si hoy estoy bien no lo haré, pero ¿y si mañana estoy mal? Dios me juzgará, nos juzgará a cada uno de nosotros, con una vara muy distinta, si nos hemos atrevido a enseñar. Entonces el maestro no puede estar pensando en la reputación o el reconocimiento que recibe de los demás. El maestro no es nada más. El maestro no tiene por qué tener más caminos recorridos que tú, ni siquiera saber más. Solamente tiene una propiedad de Dios, es que sabe expresarlo, o puede expresarlo, nada más. Se acabó. Entonces, ¿cómo vas a estar pensando en el reconocimiento de los demás? Lo que estás pensando es cómo Dios me mira, porque Dios me juzga. En otras palabras, cuando se te quiten las ganas de ser maestro, cuando se te quite las ganas, está diciendo Santiago, posiblemente cuando se te quite las ganas, es cuando empieces a estar en posición de poder ser maestro. Y ahora, una vez ya que Santiago nos ha vapuleado así a un sector al que utiliza la palabra en su oficio, ahora va con el resto, con todos nosotros, incluyendo a todo el mundo. Y nos dice, mirad, todos ofendemos en muchas ocasiones y en muchas cosas. Todos ofendemos en muchas cosas, todos es todos. O sea, no tiene nada que ver ni tu experiencia, ni tu edad, ni tu categoría de ningún tipo. Todos ofendemos, hacemos tropezar y dañamos a otros de muchas formas distintas. Las formas distintas son tan distintas como nuestra personalidad. Puede ser a través de los hechos o puede ser a través de las palabras. Y en principio, a través de las palabras, sigue diciéndole, pero, si alguno no ofende en palabra, imaginaos a un ser humano que nunca ofende en palabras. Este es varón o persona, varón o mujer, perfecta. ¿Y qué quiere decir con que es perfecto? No lo explica a renglón seguido. Significa que es también capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque refrenó esta. ¿Y porque refrenó esta? ¿Es capaz de refrenar todo el cuerpo? Sí. Mirad, habíamos dicho ya en una sesión anterior que como el pensamiento precede a las palabras preceden a los hechos. En el pensamiento es donde tú tienes que gestionar, lo decíamos en la tercera parte de esta serie, tu mundo, para que tu mundo por dentro no tenga una repercusión que ya no puedas controlar afuera. Monitorea tu corazón, decíamos en aquel momento. Los pensamientos tienen que ser gestionados y las emociones a un nivel interno previo a las palabras. Es muy difícil gestionar tus pensamientos y tus emociones cuando estás frustrado, cuando estás cansado, cuando estás agotado, enfadado. Es muy difícil. Si estás en una de estas situaciones, tienes que, tranquilo, un paseíto. Y entonces a lo mejor podrás gestionarlo con la ayuda de Dios, porque si a ese nivel no lo gestionas, salen las palabras. Y una vez que las palabras salen, si salen las palabras, se ejecutan los posibles beneficios o daños. Hoy estamos enfatizando, como Santiago, en los daños, pero también podríamos concentrarnos en los beneficios. Bien, eso es otro tema. Hoy no estamos concentrando en los daños. Si no gestionas el pensamiento, y hay muchos momentos en los que los aires son tan turbulentos que no podemos gestionarlos con facilidad, no te concedes el tiempo o cualquier otra cosa, las palabras saldrán y los hechos se consuman. Si tú eres capaz en el pensamiento de erradicarlo y de gestionarlo, listo. Si no eres capaz, al menos concédete tiempo, no caigas en el error de ser un bocazas y usar esta bocota, porque si lo haces, consumas el daño. Las palabras, por tanto, dice Santiago, tienen el poder, estando en medio, de destruir el sistema entero, si te das tiempo a ti mismo. Entonces, os voy a poner un ejemplo, dice Santiago. Mirad,
En el mundo en que vivía Santiago, mundo agrícola, mundo del primer siglo, y nos habla de los caballos. Dice, ahora bien, si ponemos, para que entendáis lo que quiero decir, dice, si ponemos el freno en la boca de un caballo, es a lo que se le llama el bocado, ¿verdad? El bocado es eso que sabéis que es una cosa, un instrumento metálico como en forma de U que se le mete en la boca al caballo, que no es siempre lo más fácil de hacer, yo he visto hacer esto muchas veces, se la mete así el caballo y, por tanto, una vez que está puesto, dice, para que nos obedezcan. Ha puesto, de unas riendas que tiran del freno o del bocado y nos obedecen, dice, y lo dirigimos, y por tanto dirigimos también todo su cuerpo a través de que del bocado. Es increíble, ¿no? Como una vez tú ves a un niño chiquitito, que a lo mejor sus piernas son cortitas, en lo alto de ese caballo que parece pues relativamente un caballo gigantesco, monstruoso, un caballo elefantesco. Las patitas le cuelgan así, no llegan ni a las bridas siquiera, y el niño puede controlar el caballo, porque controla un instrumento pequeño en su boca. Conclusión, instrumento pequeño, efecto gigantesco. Otro ejemplo, dice Santiago, ¿queréis otro ejemplo? En el mundo de Santiago, las naves, los barcos, es lo que él quiere decir. Que en su mundo es probablemente, aparte de los inmuebles, es decir, de los edificios, de las construcciones arquitectónicas, lo más grande en lo que Santiago pueda pensar. El medio de transporte más grande en su tiempo era, indiscutiblemente, el barco. Dice, pues mira, el barco, con lo grande que son. Aunque son tan grandes, con tantas toneladas, y ya también llevadas o impulsadas por fuertes vientos. Está haciendo un símil como de la vida misma. La vida está llena de vientos, nunca sabes por dónde te va a venir el aire. Muchas veces son turbulentos, muchas veces son impredecibles. Dice, bueno, pues siendo tan grande, llevadas por vientos tan impredecibles, aún así, dirigidas mediante un pequeñito timón, y se llevan por la voluntad del piloto, por donde quiere. Conclusión del ejemplo de la boca del caballo, del ejemplo del timón del barco, y el timón del barco está representado aquí para que lo veamos gráficamente, timón pequeñito ahí a la izquierda abajo, que es capaz de mover cientos de toneladas arriba. Conclusión, nos está diciendo Santiago, mira, componente pequeño, gran impacto, componente pequeño, gran influencia, para lo bueno o para lo malo. Bueno, entonces dice, así es tu lengua. Componente pequeño, gran impacto. Componente pequeño, gran influencia. En la vida de los que los rodean y en tu propia vida, como veremos más adelante. Así es tu lengua. ¿Sabéis que los bíceps, nuestro cuerpo tiene bíceps? Tienen 2 músculos, los tríceps, 3 músculos, pues se llaman tri. Los cuádriceps, 4 músculos, y así sucesivamente, cada grupo muscular de una serie de haces musculares, y son los que son. Bien, cuando tú vas a un gimnasio, te dice el entrenador, ¡hasta el fallo, hasta el fallo! ¿Hasta el fallo qué significa? Y se mueve ese músculo con tanta intensidad que lo dejes sin glucógeno, sin oxígeno. Muévelo hasta que ya no se pueda mover más. A eso le llama el fallo muscular. Anda, búscale tú el fallo a esto. Pregúntale a la vieja del visillo si le falla. 17 músculos hay ahí en esa cosita. Nunca llega al fallo. Dice, así es vuestra lengua. Miembro pequeño, nunca se cansa. Miembro pequeño, gran influencia. Dice, así es la lengua. Os voy a poner otro ejemplo. La lengua es como un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Es decir, ella podría estar orgullosa de lo que consigue, para lo bueno y para lo malo. Ejemplo, mirad un bosque, lo dice Santiago, ven un bosque, vedlo en toda su grandeza, en todo su esplendor, en toda su extensión, vedlo, ven, o bien, ya gráficamente sí. Dice, bueno, pues, se incendia con un pequeñito fuego, pequeñito fuego. Un pequeñito fuego. Dice, ¿qué daño hace esto? Muy pequeñito, ¿no? Sí. ¿Cómo de pequeño? Dice, tan pequeño es que lo puedo encender y lo puedo apagar. De Santiago, no querido. Eso es lo que dicen todos los borrachos. Yo lo controlo. Cuando el fuego prende,
cuando la boca se desprenden palabras, ya no está bajo tu control. Ya no es encender, apagar. Ya está el daño fuera. Ya se vuelve incontrolable. ¿Quién lo controla? ¿Cómo empieza? Así es tu lengua. ¿Y qué es lo peor? Lo peor es que tiene potencial tu lengua para hacer esto, una pequeñita chispa. Y después que viene esto. Miles de hectáreas devastadas. Así podemos hacer con nuestra lengua, con nuestra bocota, en la vida de los demás, en nuestras propias vidas. Por eso dice Santiago, vuestra lengua es como un fuego, cuidado, ojo, atención con ese pequeño miembro, porque es un mundo de iniquidad. ¿Qué es un mundo de iniquidad? Una frase complicada, por lo visto los expertos, cuando yo me he puesto ahí a repasar, ni siquiera se ponen de acuerdo qué significa esto exactamente. Yo voy a hacer dos propuestas, si os valen bien y si no os valen, pues lo tiráis a la basura y cogéis otras. Dos propuestas en cuanto a qué puede significar que nuestra lengua, dice Santiago, es un mundo de iniquidad. Para empezar, número uno, nuestra lengua es un mundo de iniquidad porque cualquier maldad en este mundo encuentra un aliado en las palabras. Cada forma del mal en el mundo encuentra un aliado en la lengua. ¿Por qué? Piensa en cualquier mal, cualquiera. Tendrá un aliado en la boca. ¿Por qué? Pues porque las palabras son el vehículo. Es el medio vehicular, el medio de transporte desde nuestro mundo interior al exterior. Por tanto, todo lo malo que se produce afuera, que está producido por lo de adentro, puede aliarse con las palabras. Porque es un vehículo de transporte, es el vehículo que transporta la información, las palabras. Entonces piensa en cualquier mal. Cualquier mal puede tener un aliado en las palabras, pero piensa en el rencor. ¿Tú crees que el rencor no se manifiesta en las palabras que se hablan? Piensa en la envidia. Inmediatamente ves cuando alguien habla con envidia por sus palabras. En la venganza, en cualquier otro mal. Cualquier mal tiene un aliado. Cualquier mal en el mundo tiene un aliado a través de las palabras. No solamente por esto es un mundo de iniquidad, sino que también puede serlo, porque cualquier maldad del mundo puede ser iniciada por las palabras. Cualquier o todo mal posible en el mundo puede ser iniciado por las palabras. Un mundo de maldad, porque puedes utilizarla para aliarte con cualquier mal, y porque puedes utilizarla para iniciar cualquier mal. ¿Cualquier mal cuál? Cualquier mal del mundo. Pero es un exagerado. Cualquier mal del mundo, tampoco, hombre, la lengüita, tampoco, ¿no? No, como mucho la vieja del pisillo, ya, no. No, cualquier mal del mundo puede ser iniciado. Mirad, ejemplo, ahora no lo pone Santiago, lo pongo yo. ¿Ahí lo que es eso? Es una cervecería en Múnich. Ahí están las iniciales, HB, las iniciales del nombre de la cervecería. No lo voy a pronunciar porque como no puedo pronunciar esa cosa. Esa cervecería es estupenda. Es quizá la más famosa de Múnich. Te ponen un codillo de cerdo que es alucinante. Y luego cuando te pregunten por qué tipo de cerveza quieres, da igual. Pequeña, mediana, grande, da igual. No, da igual, tú di la que tú quieras, porque de todas maneras te la va a traer gigantesca. Es decir, eso es muy alemán para nosotros. Bien, esto que es un lugar de ocio fue usado en un momento dado por un alemán de origen austriaco que era muy hábil con sus palabras. Y por ser muy hábil y ser un gran orador, fue puesto por su partido como cabeza del partido. Sabía que tenía tirón con las palabras. Y el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán lo pone como líder, conocido por sus siglas como Partido Nazi. Y así el Führer, con sus palabras, fue capaz de recoger el sentimiento de humillación de una nación completa después de la Primera Guerra Mundial. Se oprimía a Alemania, se la ridiculizaba y humillaba. Estaba en un despropósito completamente económico de que no podía salir. Recoge todo ese descontento con sus palabras y dirige a toda una nación al mayor mal que el mundo jamás pudo haberse imaginado. La mayor catástrofe humanitaria, la Segunda Guerra Mundial, con miles, millones
de seres humanos mandados a la carnicería. Todo mal en este mundo puede ser iniciado por las palabras. Y bueno, pero tampoco yo no soy el Führer, ¿no? No soy el Führer. Entonces yo a poco que diga, pues puedo decir alguna palabrotilla, alguna historia así, como de poca monta, ¿no? Porque tampoco... No, mira, tú en tu mundo, como yo en el mío, podemos hacer un daño extraordinario. Para aquellas personas que cuando piensan en las palabras, en la boca, en un sentido negativo, piensan solamente en los insultos. Yo no digo insultos, porque los insultos, la mala lengua, los insultos, que no, que abarca mucho más que eso. Hay otros, por su personalidad, que solamente ven en los pecados de la lengua la crítica, ¿no? Que me están criticando o están criticando a alguien. La crítica es como si lo único que hubiese en la lengua fuera una cosa o la otra. Esto tiene un poder impresionante, miles de manifestaciones y variantes. Dependerán de tu personalidad y de tu experiencia. Por ejemplo, así como en 2 minutos lo que se me pasó por la mente, que ni lo consulté, si lo consultáis, males que se pueden hacer con la lengua, sería impresionante. Mirad, aunque no lleguemos a afectar al mundo con una segunda guerra, la tercera guerra mundial, aunque jugueteando a la guerra, a eso vamos, mis queridos, o a eso podemos llegar, ¿verdad? Tenemos un impacto gigantesco en nuestro mundo, con las personas con las que nos rodeamos. Por ejemplo, daños que se pueden hacer con la lengua. Las mentiras, por ejemplo, las mentiras que a su misma vez abarcan una gran cantidad de daños subsecuentes que vamos a ir diciendo ahora. Las palabras, por ejemplo, llenas de ira, si eres tendente a ser iracundo, que destruyen a las personas a tu alrededor. Las palabras duras innecesarias, porque palabras duras tienen que haber. Si no fuéramos confrontados estaríamos perdidos. Pero hombre, duras innecesarias. Las palabras de desánimo, esas palabras que están como diseñadas para hacerte perder la motivación, la confianza en ti mismo, en tu proyecto, en lo que tú tenías tanta ilusión. Las palabras de crítica continuada, crítica a veces despiadada, a lo cual somos muy dados a veces los padres, crítica, hasta que llegamos al punto en que exasperamos a nuestros hijos. Erosionante. El insulto, directamente, la burla, el escarnio, el sarcasmo, esa gracieta, que no es simplemente ironía, tiene una motivación más peligrosa. Es la gracieta que siempre sacará alguna sonrisa de alguien. Alguien siempre se reirá con tu gracieta a costa de estar destruyendo a otra persona. El sarcasmo, la difamación, la calumnia, los chistes groseros, los chistes blasfemos, las palabras soeces, el falso testimonio, el perjurio que puede dar con los huesos de una persona en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Tú lo nombras y ahí está. No es verdad que nuestras palabras pueden iniciar cualquier tipo de mal en el mundo. No es verdad que por nuestras palabras se inician las enemistades. Las enemistades se inician en las palabras con tus amigos. Los divorcios se inician en las palabras, en la forma de tratar y de hablar a tu cónyuge. Las rupturas, a veces ya irremediables entre padres e hijos, se inician en las palabras. Con las palabras puedes iniciar una riña. Un homicidio comienza en las palabras. Si una guerra a nivel mundial comienza en las palabras, de ahí para abajo, todos somos responsables de lo que hacemos con nuestro mundo. Ahora Santiago nos va a hablar acerca de, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de ese mundo que llevas dentro, de ese potencial gigantesco para lo bueno, en este caso está hablando para lo malo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Y habla de las consecuencias, dice así Santiago, y sigue. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. ¿Todo? Pero si yo estoy pecando con esta nada más, ¿cómo que todo el cuerpo? Todo el cuerpo. Por ejemplo, cuando tú eras pequeñito y decías una cosa que no debías, tus padres ¿qué hacían? ¿Llevaban tu lengua a la habitación? ¿O llevaban al niño a la habitación? Al niño, ¿verdad?
Cuando alguien profesa palabras injustas continuamente contra su cónyuge y el cónyuge se divorcia de una lengua o de una persona que contiene esa lengua. Y así sucesivamente es todo el cuerpo lo que queda contaminado. Todo por causa de un pequeño miembro. Te afecta enteramente a ti, a tu vida, al curso de tu vida, como veremos más adelante. Pero ahora Santiago dice, esto en cuanto a las consecuencias, ahora seguimos. Pero en cuanto al origen, dice, el origen parece que fuera encendida por el mismo infierno. Aquí el infierno, la palabra Gehenna, no es utilizada por Santiago como lugar de tormento, que era a lo que se refería con Gehenna el Señor Jesús en sus predicaciones públicas. Aquí se está refiriendo más bien Santiago, no a un lugar de tormento, sino a aquel sitio donde se depositaba toda la basura que posteriormente era quemada. Eso era lo que representaba el infierno, supuestamente, que entendemos ahora. La Gehenna de la que hablaba Jesús, un lugar de tormento, separados de Dios. No porque haya tormento allí exactamente, sino porque separados de Dios no puede existir bendición alguna. Es como si fuese un tormento entonces. Todo aquello que es desechable, que se echaba a los extramuros, toda aquella basura, toda aquella porquería, toda aquella putrefacción que había que quemar, todo eso pareciera que es el origen de lo que inflama, enciende, de lo que pone un fuego para lo negativo en tu lengua. Pero seguimos con las consecuencias, dice Santiago. Inflama tu lengua, tus palabras, inflaman el curso de nuestra vida, inflaman el curso de tu vida. ¿Eso qué es? Inflamar no es sino el verbo encender, incendiar, comenzar un fuego. Tu lengua tiene el poder de iniciar un fuego incontrolable. Y ese fuego, dice, va a afectar al curso de tu vida. Aquí la palabra curso en griego originalmente significa rueda. Oiga, no pueden decir aquí es la rueda de la vida porque va a pensar que estamos pensando en el hinduismo, la rueda de la vida. No. Entonces se nos traduce en español el curso de la vida. El curso de tu vida. ¿Qué significa? El curso de la vida es que pensamientos, palabras, acciones. Pensamientos mal gestionados, palabras incontroladas, acciones consumadas. Esto crea un ambiente a tu alrededor. Crea una devastación en personas que al final revierten en que tú refuerzas ese pensamiento, que vuelves a expresar en palabras, que vuelve a crear devastación. El ciclo de la vida te perseguirá siempre hasta el final. Se repite y se repite y se repite porque está inflamado, está descontrolado y te va a afectar completamente, te va a afectar. ¿Tú crees que no afecta? Afecta a toda tu vida. ¿No era esto lo que decía el Señor? Lo mismo que dice Santiago. Todo el cuerpo es contaminado, lo dice antes, que ahora dice, inflama, enciende, pone en un incendio todo el curso de tu vida. Esto mismo es lo mismo que decía el Señor. El Señor decía, Jesús decía, lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. En otras palabras, ¿qué se nos quiere decir? Se nos quiere decir lo siguiente. Como sean tus palabras, así serán tus relaciones. Como sean tus palabras, así será tu vida. Como sean tus palabras, así serán tus relaciones. Y como sean tus palabras, así será tu vida. ¡Ah! No hay nada más triste o que pueda producir más tristeza. Os voy a poner un ejemplo de esto. Cuando mi padre todavía estaba en vida, él veía con claridad, la diferencia entre su vida y la mía. Es que la veía, era evidente. Bien, como veía esa diferencia tan grande en cuanto al éxito de la vida, por las relaciones que yo tenía, él me observaba. Yo me daba cuenta, bueno, de hecho, a eso se dedicaba, a observar y aprender. El tío era un bestia, ¿verdad? Era una máquina. No siempre para lo bueno, ¿verdad? Entonces, él observaba, y él observaba cómo yo trataba a mis hijas. Y cómo trataba a mi esposa, que no siempre acierto, pero generalmente, bueno, el trato está bien, es correcto. Él observaba, decía, este tío, ¿qué tiene? Entonces, ¿qué es lo que me decía? Y digo yo con profunda tristeza, porque si una persona no se da cuenta de lo que hace, no tiene ninguna posibilidad de remediarlo.
y lo malo se vuelca sobre ella. ¿Qué es lo que me decía? Me decía, has tenido suerte, ¿eh? Has tenido mucha suerte, porque yo no he tenido tanta suerte. Lo que quería decir era que él lo hacía todo bien, pero que tuvo mala suerte y por eso la vida le fue tan mal. Y que a mí me iba bien en mis relaciones con mi linda familia, porque había tenido suerte. Qué lástima. Qué lástima. Por tanto, nunca pudo corregir su vida. Es fácil atribuir a la suerte lo que no queremos atribuir a nuestra propia responsabilidad. Es fácil atribuir a la suerte lo que no queremos atribuir a nuestra propia responsabilidad. Porque es a través de nuestras palabras y de la responsabilidad que tenemos cuando las volcamos, es a través del uso de ellas y de la responsabilidad que tenemos con ellas, que creamos todo un mundo a nuestro alrededor. Que creamos todo un mundo y puede ser de destrucción. Algunos se levantarán, otros cojearán, otros ya no se levantan nunca más, por causa de la destrucción y de la devastación. Si no sabes qué es lo que estás haciendo con tus palabras, y lo atribuye todo a la suerte, nunca te sentirás responsable de nada y nunca podrás corregir nada. ¿Quién se lleva el mal de todo eso? Tú primero. Con las palabras machacamos a nuestros amigos, a veces a nuestros seres más queridos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres. Los machacamos. Nuestras palabras nos llevan a la perdición. Influyen en toda nuestra vida. Puedes perder por tus palabras tu empleo, tu carrera, tu futuro. ¿Cuántas veces por nuestras palabras hacemos daño a aquellos que más queremos? ¿Por qué? Porque son los que están más cerca. Y como son los que están más cerca, reciben más lo bueno y lo malo de todo lo que tú puedas dar. ¿Cuántas veces hacemos daño? ¿Cuántas veces? Santiago quiere que caigamos en la conciencia de que podemos hacer daño, para que lo remediemos. Porque todo el mundo ofende. ¿Cuántas veces podemos hacer daño a nuestro cónyuge? ¿O cuántas veces podemos hacer daño a nuestros padres? Muchas veces nos pasa a los padres con los hijos. ¿Cuántas veces hacemos daño a nuestros hijos con críticas continuas que los erosionan hasta ya no poder más? Si eres tendente a la crítica. ¿O cuánto daño puedes hacer con tu hijo si te enfadas porque eres tendente a la ira y le viertes palabras que no gestionaste, que no se corresponden con la verdad? ¿Cuánto daño puedes hacerle con el sarcasmo si eres tendente al sarcasmo? Cualquier cosa a lo que tu personalidad te haga tendente, ¿con cuánto poder podemos destruir? ¿Cuál es el impacto de nuestra lengua? Y luego, cuando nos enciende una lucecilla ahí chiquinina ahí arriba en el cerebrillo, donde quiera que eso esté, o cuando alguien directamente nos confronta, que no nos puede pasar nada mejor en este mundo que ser confrontados. A veces con palabras duras, pero necesarias. ¿Cuándo se nos confronta? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos, señores y señores? Nos defendemos. ¿Y cómo nos defendemos? Con más palabras. Tú tuviste la culpa. Yo no soy. Eres tú. Si no fuera por ti. Me ratifico en lo dicho. He dicho la verdad. Sin amor, pero la verdad. Bueno, en el mejor de los casos nos defendemos con palabras como fue un accidente, pero sabemos lo que dice la ley. No dice la ley que si causas un incendio de manera accidental, aún así eres responsable por ese incendio. Tienes que ser responsable. Tienes que tomar responsabilidad de las cosas que no haces bien y de las palabras con las que te equivocas. Eres responsable. Bien. ¿Más ejemplos? Dice, ahora os voy a llevar por el zoo. Un paseíto por el zoo. Dice, mira, todo género de fieras, dice Santiago, y de aves y de reptiles y de animales marinos, todo se puede domar. Todo. Domar aquí no es domesticar, no es tenerlo en la casita de comer, cuchi, cuchi, no. Imagínate una ballena orca, cuchi, cuchi, no, en tu pecera no. Domar en el sentido de domar, no de domesticar, es decir, de controlar,
de ser capaz de sujetar bajo ciertos parámetros. Las orcas, por ejemplo, es impresionante en los shows que nos hacen marinos, o la serpiente con Cristo ahí en el circo, cómo se enreda alrededor de una personita ahí, de una señorita enclencle ahí, y la consigue que tiene, no, y no pasa absolutamente nada, como un león, ¡pah!, reacciona al látigo y salta por el medio del aro ardiendo, o pone la cabeza ahí delante, así, dentro de las fauces del león, que hacemos cosas tremendamente sorprendentes, dominamos todo, a eso fuimos llamados a dominarlo, a subyugarlo, hasta los mosquitos tenemos, se acabaron los mosquitos. El género humano no está amenazado por la especie animal, a ratos, pero amenazado en términos generales no, es lo contrario. Dominamos el mundo exterior. Y acaban en Santiago a darnos la bofetadilla, a decirnos, sí, pero ningún hombre, ninguno, puede domar la lengua. No podemos domar la lengua. ¿No? Entonces, hombre, dice, bueno, ¿puedes guardarla? ¿Gestionarla mejor? ¿Estás llamado a la perfección? Sí. ¿La conseguirás? Pues no lo sé. Bueno, si luchas, en vez de 100 caerás una. En vez de una caerás un cuarto. Y eso será toda la diferencia en tu vida. En principio, ¿eres capaz de hacer como ser humano cosas sorprendentes por fuera y por dentro? No lo puedes dominar. Dice, mira, es tan así que puede llegar a ser un mal turbulento. De turbulento aquí la palabra es no se puede constreñir, no se puede sujetar, no se puede controlar. Dice, lleno de veneno mortal. Te está diciendo, lo que he dicho hasta ahora, que causas un impacto tremendo y que tienes un potencial para hacer el bien muy grande, pero un potencial para hacer el mal también igualmente gigantesco, y que eso puede ser veneno, y que ese veneno puede estar matando. Vemos muchos vivos por ahí que están realmente muertos por el veneno, por el daño que se los ha hecho, y daño que nosotros tenemos luego la tendencia a vertir en los demás. Ninguno puede controlar completamente la lengua. Puede llegar a ser tan estúpidamente contradictorio, puede llegar a ser tan raro, que dice Santiago, mirad, hasta este extremo de ridiculez podemos llegar con la lengua. Con ella bendecimos al Señor y Padre, estamos aquí todos buenos, todos santos bien, y con ella maldecimos a los hombres, que están creados a la misma imagen de Dios. ¿Tú crees que por hacer ciertos ritos, confesiones o cuestiones religiosas bendices a Dios con tu lengua y inmediatamente que te montas en el coche para ir de camino a casa, empieza cha 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 cha? Dice Santiago, ridículo, ridículo. Esos hombres y mujeres a los que estás criticando, a los que estás insultando, a los que estás despojando de sus razones, están hechos a imagen de Dios. Y dices que a Dios adoras. Esto es ridículo, para que entendáis. Dice, de la misma boca sale una bendición y una maldición. Así puede ser de ridículo vuestro actuar con la lengua. Hermanos míos, dice, esto no debe ser así. Este es el mensaje de Santiago. Esto no debe ser así. Os voy a poner un ejemplo. ¿Cómo puede salir maldición y bendición? Os voy a poner otro ejemplo. Una fuente. Le pregunta a su interlocutor, ¿acaso una fuente, por la misma abertura, echa agua dulce y agua amarga? No, hombre, no. Santiago, una fuente o echa agua dulce o, de acuerdo a su origen, echa agua amarga, pero juntas no. Dice, pues lo mismo. Dice, vuestras lenguas hacen milagros. Aquí bendecís a Dios y allí, 2 minutos más tarde, maldecís a cualquiera. Son milagrosas. Operan lo que la naturaleza no es capaz de operar. Y sigue con los ejemplos y dice, ¿acaso, hermanos míos, por favor, le está hablando con cariño, con amor, dice, ¿acaso puede una higuera producir aceitunas? No, Santiago, no. ¿Y una vid higos? Una vid produce uvas. Dice, pues tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. No puede. Entonces, ¿qué propósito tienes estas preguntas tontas de Santiago? Dice Santiago, pues eso que consideres. Te estoy llevando a mi punto, que es, no puede ser. No puede ser. No debe ser. La conclusión de Santiago es, te he dicho el poder tan impresionante que tiene tu boca, mucho más de lo que tú puedes imaginar.
Te he dicho cuáles pueden ser las consecuencias, te he dicho cuáles pueden ser el origen, te he dicho lo difícil que es de domar, de domesticar. Te he dicho todo eso, sí, y ahora te digo lo contradictoria que puede ser tu vida. Sí, bueno, y ahora te digo, no puede ser. Y entonces, ¿cómo puede ser? Para saber cómo puede ser, tenemos que salirnos de Santiago e ir un momento al apóstol Pablo, por ejemplo. Porque algunos dirán, vamos a ver un momento, si con esta puedo hacer daño a ese, con no usar esta, y entonces ¿qué es lo que hacemos? Un voto de silencio. Oye, hermano, al salir de la reunión, hermano, ¿qué tal te pareció? Oye, dime tu opinión. No voy a opinar, no voy a hablar, porque como puedo hacer daño, hombre, ¿no te das cuenta que lo que hay aquí dentro puede producir tanto maldición como bendición? Que por eso Dios te la ha dado. Es verdad que te ha dado una, ¿no? Mientras que te ha dado 2 orejas para que escuches bien, ¿no? Pero te lo ha dado. Dice el apóstol Pablo, quien sabe hacer el bien y no lo hace, le constituye pecado. Lo que está hablando es la tipificación del delito de omisión. O sea, si tus palabras, mis queridos, si tus palabras son buenas, porque tienen una experiencia, tienen un contenido, pueden dar algo, pueden aportar algo, saben que vas a construir, si son buenas, úsalas. No, es que no vaya a ser que tengo miedo, pero es que el miedo no se corresponde con el amor. Si tú amas, vences ese miedo, lo vences, porque amas más de lo que temes. Usa tu lengua para el bien. No es a través del voto, del silencio. No es así. No es lo que nos dice Santiago cuando dice esto no debe ser así. El mismo Santiago, el mismo apóstol Pablo también no lo explica cuando dice, mira, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Hasta ahí el mensaje de Santiago. Ahora el mensaje de Pablo, que complementa el de Santiago. Sino solo la que sea buena para edificación. Lo que yo digo construye. Lo que yo voy a decir va a construir, va a edificar, va a poner algo que va a servir al otro, según la necesidad del momento, para impartir gracia, bendición, buena cosa al que oye. Así sea tu palabra, aunque pueda en un momento ser dura, pero necesaria. Pero es de bendición, imparte gracia. En otras palabras, ¿es verdad lo que voy a decir? Número 1. Número 2, ¿lo voy a decir con amor? Número 3, ¿es necesario? Porque si sirve de algo para construir, es necesario. Hazlo. Bien, esto es como debe ser. Por tanto, ¿qué es lo que decimos como resumen a todo lo dicho? Recuerda, ríndete y confiesa. Recuerda el poder extraordinario que está aquí adentro. Mucho más de lo que puedes imaginar. Con ella influenciarás a las personas, a tus hijos, para toda su vida. Cuidado, maestro. No va a ser que estés pensando en que te reconocen y sea que Dios te vaya a estar juzgando de otra manera. Recuerda el poder. Ríndete. Acuérdate de lo que dice Pablo en una de sus cartas. Presenta todos tus miembros como un sacrificio vivo a Dios. Tus miembros incluyen la lengua. Un sacrificio vivo. Dile a Dios, Señor, rindo a ti mi vida y rindo a ti las palabras con las que muchas veces me equivoco. Señor, rindo a ti mi bocota. Ayúdame a rendirte a ti todo lo que soy, incluido lo que digo. Recuerda como el Salmo, en el salmista dice, Señor, pon un guarda a mi boca. No para que siempre esté cerrada, hombre, si no, Dios nunca se hubiera comunicado con nosotros, ni Jesús hubiera venido, ni existiría la iglesia, ni estaría yo aquí, ni tendríamos familia, si la boca es extraordinariamente buena para decir cosas. De lo que se trata de que ponga un guarda a mi boca, para evitar que sea lo que Santiago está denunciando y tenga ese poder devastador y de destrucción. Y confiesa, por último, recuerda el poder, ríndete al Señor y confiesa. ¿Confiesa qué es? Pues que no te defiendas, que no te defiendas, que no lo racionalices, que no lo excuses. En vez de defenderte, acepta tu responsabilidad. Ahora bien, tampoco si no te debes defender, te debes atormentar, porque el tormento lleva a la desesperación, y la desesperación no lleva a nada bueno. Es que lo que he hecho, sí, ha podido ser muy grave, pero no hay restauración imposible para Dios, no lo hay.
No lo hay. ¿Es grave? Sí. Bueno, pues Dios te perdona. Pero ¿y si no se restaura? Dios tiene poder para restaurar más allá de lo que tú también ni siquiera puedes prever. Así que no te defiendas, pero no te atormentes. Recuerda que donde hay pecado, la gracia sobreabunda. Yo me acuerdo hace unos domingos que estaba aquí muy atormentado, precisamente por mi bocota. Os traslado el consuelo que sentí en la estrofa de esta canción. Sus misericordias son nuevas. Mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. Mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. Bocota, que Dios perdona. No te atormentes, pero tampoco te defienda. Entonces, ¿qué debe significar que confiesa? Pide perdón. No, ¿por qué? Eso te humilla. Pide perdón. No, ¿por qué? Pues porque te humilla y eso es desagradable. Pide perdón, porque esa cosa desagradable y humillante que pasas al pedir perdón te ayuda para no volverlo a repetir. En vez de 100, lo harás una. En vez de una, lo harás un cuarto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si algún día llegaremos a ser perfectos? Desde luego. Si aquí no, a eso nos llama Dios. Por tanto, recuerda el poder de tus palabras, ríndete a Dios, confiesa y pide perdón. Es todo lo que Dios pide de nosotros. En otras palabras, Señor, ayuda a este para que yo no haga daño a aquel con esta. Ayuda a este para que yo no haga daño a aquel con esta. O como dice Santiago, con esto terminamos, pronto para oír, tardo para hablar. Oramos un momento y nos despedimos. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor, y muchas gracias por tu enseñanza. Muchas gracias por enseñarnos quiénes somos y el poder, Señor, que tú nos das como seres humanos, hecho a tu imagen para hacer lo bueno o lo malo. Nuestras vidas han sido transformadas por ti. No debemos recordar más el pasado, como hemos leído esta mañana y recordado. Tú haces cosas nuevas todos los días. Ayúdanos, Señor, a ver la gloria y el milagro de tu poder en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a influenciar positivamente con nuestra boca, la que tú nos has dado, en los demás. No causar daño, sino construir. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias.